Otro bucle cerebral evolutivo es el bucle de encontrar patrones en forma instintiva. Muchas ideologías o gobiernos se aprovechan de la tendencia a buscar patrones para armar relatos. Patrones. Ejemplo, mi gobierno está y tiene un gran enemigo, el gran enemigo es, no sé, el imperio americano y todos los que, etc. Entonces, cualquier cosa que sale mal, la gente lo va a vincular con ese patrón. Porque el cerebro humano está preparado evolutivamente desde siempre a buscar patrones. Los buscábamos en las estrellas. Los buscábamos también cuando hoy nos ponemos en el campo a mirar las nubes o en una plaza, le buscamos alguna forma a la nube. Encontramos que tiene una cara de persona o de un conejito. ¿Por qué? Porque el cerebro instintivamente busca patrones. Era un mecanismo también importante para la supervivencia cuando estábamos en la selva, en la floresta, donde por ahí en la oscuridad veíamos alguna figura difusa y por ahí era un predador. Entonces nosotros teníamos que completar la escena. Por ahí veíamos dos luces, dos ojos en la oscuridad y completábamos la imagen del monstruo que nos iba a comer, ¿no? Entonces siempre completamos, y cuando nosotros vemos esto ya estamos viendo el todo igual. Porque el cerebro completa la información. Bucle del macho alfa. Un poderoso que de pronto nos va a hacer seguidores. El bucle de seguir creyendo después de decepcionarse. El proveedor, protector declarado, reivindicador de una manada, siempre, o sea, esto está evolutivamente comprobado. Aunque nos haga daño, nos traicione o muestre que no tiene los valores que declaraba, los seguimos aceptando. Es como la mujer golpeada que sigue pensando que el marido va a cambiar. Fue 5 veces el marido, fue 5 veces a la policía, estuvo internado y sigue pensando que él es bueno en el fondo. Acá está, siempre me odia porque ya me dijeron que Edir Macedo. Pero yo digo la verdad. Edir Macedo es el creador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Apareció en la revista Forbes, uno de los 150 billonarios brasileros. Si ustedes van por cualquier lugar del mundo, yo he ido por ciudades extrañísimas y me encuentro una Iglesia Universal del Reino de Dios. 9 veces famosas lo descubrieron con cámaras escondidas. Los mismos pastores de la segunda línea lo filmaron con cámaras escondidas. La última fue este año. Diciendo cosas, por ejemplo, en un caso, casi estaba dando una clase de antropología evolutiva. Estaba diciendo del efecto Forer o el efecto Barnum, que es un mentalista y que puedes leer la mente de las personas. Invitaron a más o menos 100 personas en el auditorio y este señor, entrenado por un mago especialista en lectura fría, ¿la lectura fría qué es? Es un arte que el político también debería tener. Es entender, leer el lenguaje corporal de las personas. Hasta una gitana en Madrid una vez me dio una explicación de que había leído sobre lectura fría. Y yo pregunto, si esa señora gitana, para sacar 5 euros, estudió lectura fría, yo me pregunto cómo un político, cómo un vendedor de inmuebles, cómo una persona que tiene grandes intereses no sabe ni qué es. Hay que estudiar lectura fría. Te permite detectar microgestos del otro para saber, no lo que está pensando, porque no podrías entrar y hackearle la cabeza, pero más o menos pensar cómo está pensando o por qué camino está yendo. Lo presentaron frente al público como un mentalista y él empezó a usar el efecto Forer o el efecto Barnum, dando distintas señales. Decía, yo tengo aquí una persona que tiene un familiar que murió hace muy poco, y está tratando de comunicarse con ella. Y con el rabillo del ojo iba mirando las microreacciones de las personas. Y cuando detectaba la primera microreacción de alguien que se sentía tocado, se iba acercando. Y decía, ¿y esto por acá? Y la persona empezaba a llorar. Esto es en el canal Globo. Bueno, la cosa es que duró 5 programas y al 5.º programa develaron el misterio y le mostraron a todos los asistentes que era un actor. Y te juro que varias personas se resistieron
a decir que la habían engañado. No puede ser, yo sigo creyendo en él va a ser mi gurú para toda la vida. O sea, no lo terminan de creer. Una vez que tú confiaste en un proyecto político, una vez que tú votaste, es muy difícil, porque también sería como decir estuve equivocado y te lesionaría gravemente la autoestima. Así que ese es otro bucle que nosotros vemos en el ser humano. Bucle de la imitación o efecto del espejo virtuoso. Una vez estaba comentando yo en un seminario en la facultad, todos jovencitos, que le encontraron a Shakespeare entre sus cosas restos de marihuana. Y entonces algunos como diciendo, bueno, o sea, como diciendo, yo fumo marihuana, entonces yo también voy a ser como Shakespeare. No, o sea, fumando marihuana vas a ser marihuanero, nada más. No se transmiten virtudes por una actividad común con alguien. Pero sin embargo, muchos creemos, el ser humano, el hombre, que adquirimos virtudes de otro admirado a través de imitarle ciertos gestos, actitudes, comportamientos, etc. Otro bucle, el de la imitación o efecto virtuoso. Pero la explicación para todo esto es simple. Mire por qué la gente... Mira, acá hay un camino, acá hay una fila. Simple pero equivocado, complejo pero correcto. La gente busca la explicación más simple. Por ejemplo, esta es una novela brasilera que tuvo mucho éxito en todo el mundo, más o menos por el año 2000. No, hace poco, hace 2000 y algo, 2006, 2007, Avenida Brasil. ¿Qué es lo que tienen las novelas que la hacen tan eficaces y que tendríamos que copiar en la comunicación política? Siempre hay un origen mítico, siempre hay una lucha épica, siempre hay un bueno, pobre y hay un malo, rico, tirano. Siempre se exagera, siempre se dramatiza, siempre hay conspiraciones, siempre hay una redención, siempre hay un diablo, siempre para que haya un santo. Si a las iglesias nos sacaran el diablo, se terminaría el juego. Desde que somos chiquititos, nacemos queriendo que nos cuenten historias y relatos. Mamá, cuéntame un cuento. Ya viene en nuestro software natural. Cuando nos vamos de campamento, nos vamos con la familia en una van, empezamos relato. Esto que pasaba en las tribus, ¿no? Les recomiendo que bajen de internet, se compren, está libre de derechos. Morfología del cuento de Vladimir Prop. Es un ruso y escribe cómo se escribe un cuento. Y cuando lean este libro van a ver que la película Coco, la noche de las narices frías, 101 dálmatas, Pinocchio, Bambi, todas las y todos los relatos políticos que han tenido éxito, historias de religiones que han usado la morfología básica del cuento que Vladimir Prop explica que funciona con el cerebro mamífero. Leyendas urbanas, todo eso funciona y engancha. Tiene que haber efectos... Yo me acuerdo hace como 10 años, no sé si se la contaron, dice, no, me contaron que un amigo de mi primo, sí, iba por la playa y encontraron un perrito pobrecito y estaba todo sucio, lastimado. Entonces lo cuidaron, lo llevaron a casa, pero no quería comer, le dieron ración de croqueta, pero no quería comer. Lo cuidaron, le pusieron champú. Bueno, lo tuvieron como 4 días en la casa, hacía ruidos de noche, les comió unas zapatillas, todo, pero lo siguieron cuidando porque pobrecito, ya ni perro parecía. Entonces lo llevaron al veterinario. Y cuando lo llevan al veterinario, el veterinario lo recibe, lo sacan de la caja y el veterinario hace un paso para atrás diciendo, ¿qué? Y al final era una rata de Madagascar, no era un perro. Entonces, o sea, esas historias son leyendas urbanas, pero tienen lo que Vladimir Prop explica que es lo que hace que se magnetice en el cerebro y te quede y se viraliza y se transforma en un meme. Debemos aplicarlo en nuestro día a día con las campañas, y no solo con las campañas, con la gestión de gobierno, porque cuando tenemos que comunicar medidas que estamos tomando en el gobierno, las podemos comunicar excelente o las podemos comunicar mal. La misma medida puede hacer que gente la aplauda y nos felicite, y en otra, la misma medida comunicada de otra manera genera que la gente haga una revuelta.
Entendemos que nuestro cerebro tiene un sistema profundo, reptiliano, instintivo. Hay una parte límbica que los políticos en las campañas la entienden muy bien, protección de la familia, el cuidado de la prole. Y está la parte más moderna del cerebro, que es la corteza cerebral, la última parte, la más evolucionada y la más finita. Datos del cerebro, 1 kilo 300 gramos, hay células de la glía que sirven para la limpieza, el mantenimiento y el aislamiento, 100 billones de neuronas, más de 100 trillones de conexiones nerviosas, 1/5 del suministro sanguíneo va para acá, es un 50avo de nuestro peso, 78% agua, 10% grasa, 8% proteína, 1% carbohidrato, 1% sal y 2% de otros componentes. Pero ¿para qué es el cerebro? Lo tenemos que saber los políticos. Sexo y supervivencia, lo más importante, y en las mujeres el cuidado de la prole es el adicional. Así que si nuestro mensaje va en sintonía con esto, los cerebros nos apoyan. Entonces, ¿qué hacen algunos candidatos que entienden el cerebro, que entienden las neuronas? O sea, ¿qué está pasando con los cerebros que hace que algunos candidatos tengan más éxito que otros? Nosotros sabemos, cuando hablamos con los políticos, cuando hablamos en las campañas, cuando analizamos el ser humano, que todos queremos volver al útero, en el fondo. Un día se produjo el encuentro de un espermatozoide con un óvulo, empezamos a formarnos, estaba todo calentito, confortable, era una cosa todo acolchado, era el paraíso. De hecho, muchos piensan que la historia bíblica, el concepto del paraíso y el infierno, el paraíso sería el útero y el infierno es después que salimos del parto, ¿no? Y así estamos en el mundo, que cuando hay desconciertos, cambios, crisis económicas, incertidumbres en la sociedad, el cerebro límbico y el reptiliano buscan volver a la tribu, volver al útero, volver al regazo. Entonces hay que aprender a comunicarle al cerebro animal. Y muchos no sabemos comunicarnos con el cerebro animal. La gente no escucha. Por ejemplo, nadie nos enseñó en la escuela a escuchar. El político habla muy bien, muchos políticos hablan muy bien, pero escuchan muy mal. Hay políticos que hablan bien, pero escriben mal. Hay políticos que hablan bien, pero leen mal. Pero casi todos no escuchan bien. En la escuela nos enseñan a leer, a escribir y a hablar. Pero ¿cuándo nos enseñaron a escuchar? Y la mayor parte del tiempo en nuestra vida estamos escuchando más que leyendo, más que escribiendo. Roosevelt, hay una anécdota famosa, era un poco, hacía algunas gracias y algunos chistes. Estaba recibiendo embajadores extranjeros y le dijo al ayudante, es una anécdota de él, te voy a mostrar cómo la gente no escucha. Ningún político, ningún embajador, la gente no escucha, están en automático, están en piloto automático. Entonces empezó a darle la mano y lo iba saludando uno por uno. Iba pasando, eran como 15. Y le decía, en voz baja, esta mañana maté a mi suegra. Esta mañana maté a mi suegra. Esta mañana maté a... Está bien que alguno era extranjero, que el inglés no era su primera lengua, etc. Pueden creer que solo uno de todos los embajadores dijo, perdón, ¿cómo dijo? El resto entró por acá, salió por acá. Es que pasa que el cerebro es predecible y cuando empezamos a aprender comunicación científica, neurocientífica, podemos hasta manipular a la gente. Claro que manipular parece algo negativo, pero cuidado. Cuando uno le dice al hijo, ahí viene el avioncito con la espinaca, ahí viene el avioncito, lo está manipulando pero para bien. Muchas veces la manipulación es un arma, puede ser positiva o negativa. Les voy a mostrar. Mira, este es un ejercicio que se llama de engrama. Engrama. ¿Me ayudan ustedes, por favor? Digan Emma, Emma, Emma. Vamos a repetir. Emma, 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 Emma. 12 veces, vamos. Emma, 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 Emma.
Listo, ¿cómo se llama la parte blanca del huevo? Rápido. Ya lo manipulé. Todos dicen yema. Es clara, la parte blanca se llama clara. Pero te precondicioné.